El tercer módulo de nuestra asignatura se concentra en un concepto que hemos introducido en el anterior, que es los cambios del rol del Estado, los principios de subsidiariedad vinculados con ese retiro del Estado cuando delega compromiso de la promoción del derecho a la educación a otros agentes, ya sean los particulares o bien estados provinciales, municipales, ¿no? Una categoría conceptual que fue muy trabajada por Héctor Félix Bravo y Norma Paglianetti, que en la bibliografía de la cátedra abundamos, ¿no?, como una categoría que nos permite analizar las distintas políticas del Estado argentino, ¿no?, a la luz de la historia, ¿no?, de la historia que fue configurando y que ha desarrollado, ha configurado al sistema educativo contemporáneo. Nosotros, sin hacer una historia de la educación, como ya lo hemos sostenido, vamos a ver el rol del Estado de una perspectiva histórica, las políticas públicas para el sector educativo en Argentina de una perspectiva histórica, ¿no? Eh, lo que podemos decir es que a partir de la década de 1950, de la mitad del siglo XX, vamos a ver una serie de cambios del sistema educativo que en este módulo, que refiere precisamente a una tendencia a la subsidiariedad y al inicio de reformas educativas, que refieren esos cambios a la expansión cuantitativa de la cobertura de los distintos niveles del sistema, a una clara tendencia a la desregulación del sector particular, o sea, de la educación privada, y a una provincialización del sistema, ¿no? Distintos gobiernos, desde la década de 1950, llevaron adelante dos políticas que se profundizaron en las décadas siguientes hasta la de 1990 inclusive. Por un lado, la provincialización del sistema a través de políticas de convenios de transferencias entre el Estado Nacional y los estados provinciales, por los cuales el Estado Nacional impuso a las provincias la aceptación de las escuelas nacionales primero de nivel primario y posteriormente de nivel secundario y terciario inicial. Y por el otro lado, la segunda política que llevaron adelante diferentes gobiernos fue la desregulación del sector privado, ¿no? La eliminación del régimen de adscripción que tenía vigente el sector privado desde el inicio, decisión que se toma en 1960, y su reemplazo por el régimen de gestión propia, que es el que actualmente está vigente en el país, ¿no? Nosotros aquí vamos a ver, a partir de estas dos transformaciones, cambios sustantivos en cuanto al sistema educativo, muy importantes, ¿no? De este peso tan significativo que tenía la oferta educativa nacional, con escuelas de nivel primario en las provincias. Recordemos que a través de la distribución de competencias era una competencia de las provincias, pero que el Estado había asumido responsabilidades en la materia a partir de 1905, cuando comenzó a crear escuelas primarias nacionales dentro de los territorios provinciales, y posteriormente su retiro de esa responsabilidad sin financiamiento, ¿no? Esa es una constante. A través de distintos periodos de transferencia vamos a ver cómo entre 1962 y 1978 se elimina la educación primaria nacional y se otorga esa responsabilidad a los gobiernos provinciales, sin financiamiento, sin una ley marco para el nivel primario, sin garantías de igualdad académica, curricular, único, y por supuesto con la clausura del Consejo Nacional de Educación en 1980. Todo esto en el marco de un periodo de terrorismo de Estado. Lo único que se crea como forma de coordinar este sistema que se impone descentralizado desde el Estado central es un Consejo Federal de Educación, como un Consejo de Ministros que no va a tener mucha actividad hasta la década de 1990, ¿no? Eh, y esta política de provincialización impuesta por la autoridad nacional va a ser retomada a partir de 1989, con el cambio de gobierno, que se va a traducir con la aprobación de una ley, la ley 24049, que inicia un ciclo de reformas. Esa es la última parte de este módulo, pero que a su vez se vincula con la primera, ¿no? Acá vemos una continuidad. Esa ley, aprobada en 1991, promulgada en enero de 1992, es una ley que dejó un fuerte impronta en el sistema educativo y que lo vemos en la actualidad, ¿no? Impuso la transferencia nuevamente a través de convenios,
entre el Estado Nacional y cada uno de los gobiernos provinciales, lo cual ponía en, en evidencia la capacidad de negociación que tenía cada Estado provincial para aceptar o no en qué condiciones las escuelas secundarias y los institutos terciarios que se le transfieren por esa ley. Y es una ley sumamente conflictiva, resistida, pero que se impone, ¿no? Precisamente lo que podemos ver en todos estos procesos de transferencia entre 1962, 1968, 1978, 1992 a 94, que es cuando finaliza la última, es como hay una recurrencia en la decisión, no hay fondos garantizados, no hay un plan general, no hay una ley general de educación, no hay garantías para el personal docente, se transfiere a través de convenios, con cada provincia es distinto, todos los casos es conflictivo. Lo que podemos ver es que una recurrencia clara es que en ningún caso las provincias pidieron las escuelas nacionales ubicadas en sus territorios, sino que fue una decisión del Estado Nacional llevar adelante por distintos gobiernos, ¿no? Y que claramente da cuenta de una política del Estado de subsidiariedad en materia educativa, ¿no? En ningún momento las provincias quisieron tener esas escuelas, sino que fue una decisión de tipo administrativo financiera de ajuste del sector educativo, que era muy costoso para los gobernantes del Estado argentino, sostener con fondos nacionales, por lo cual se le imponía a las provincias sin fondos, ¿no? Sin fondos para que garanticen la continuidad de la prestación del servicio educativo, por lo cual eso redundó muy negativamente en la capacidad de financiamiento provincial para sostener la gran cantidad de escuelas nacionales que en algunos casos se transferían en cada ocasión, ¿no? Piensen que además en esos 30 años, desde 1962, cuando se ejecutó la primera transferencia de escuelas primarias nacionales, hasta 1992, cuando se promulgó la ley 24049, en esos 30 años se provincializó completamente el sistema educativo argentino. Más grave es la ley 24049 porque en el artículo 23, que en el módulo tiene una actividad específica, ese artículo, se le garantiza al sector privado la transferencia al plano provincial de las escuelas que estaban bajo la órbita privadas, que recibían subsidios nacionales, se le garantiza que en el ámbito provincial, decía, van a tener el mismo acceso a fondos públicos provinciales, que era algo que no se le garantizaba en la ley al sector público transferido. Lo vamos a ver con detalle, es difícil por ahí comprenderlo ahora en esta introducción, pero lo que quiero marcar es cómo conjuntamente con esta provincialización hay un proceso claro de desregulación del sector privado que comenzó a acceder a fondos públicos en 1947 y que va a acceder cada vez más. En 1958 accede un poco más, en 1960 cambia el régimen para el sector y comienza a denominarse de hecho educación privada y comienza ahí a tener un régimen de gestión propia equivalente a las escuelas públicas. En 1964 comienza a tener la posibilidad de aprobar planes de estudio diferentes a los vigentes en las escuelas públicas, por lo cual se torna más atractivo el sector privado, accede a fondos públicos para el pago de salarios, tiene proyectos curriculares diferentes, aparece una cierta mercantilización, ¿no? Lo que la bibliografía especializada llama o denomina un cuasi mercado educativo se comienza a constituir, por lo cual el sector privado comienza a ser más atractivo para determinado sector de la población que ve más interesante, más novedoso, ir a una escuela privada con un proyecto curricular diferente, oficial, ¿no? O sea, el sector privado comienza a acceder a fondos públicos para pagar a salarios docentes y comienza a tener una liberalización académica de la cual no goza el sector público. Esto lleva a que la bibliografía lo denomine un claro proceso de diversificación dispersa de la estructura académica del sistema educativo con una proliferación de planes de estudio y diseños curriculares diferentes en el país, ¿no? Con lo cual marca claramente una diferenciación educativa dentro del sistema educativo argentino que no existía, ¿no? Por eso vamos a ver cómo a través de estas dos políticas de provincialización del sistema y de desregulación de la educación privada se pasa de un modelo de centralización uniformizante, como lo caracteriza la bibliografía, al periodo que se había desarrollado hasta 1950, a una situación de descentralización anárquica, que pervive. Si ustedes lo ven, saben que en la provincia de Buenos Aires la duración de la escuela primaria es menor
que en la ciudad de Buenos Aires, y así en todo el país, tema que lo vamos a ver en el siguiente módulo, ¿no? Eh, y por otro lado vamos a ver un pasaje claro de una estructura académica casi uniformizante a esta estructura académica con una clara diversificación dispersa. Esta situación se agudiza con todo el proceso de reforma de la década de 1990, que es la última parte de este tercer módulo y donde claramente vemos una tendencia a la subsidiariedad en materia educativa, ¿no? Esta ley 24049 va a ser completada por la Ley Federal de Educación, aprobada en 1993, que en muchos casos seguramente la han experimentado como estudiantes en el nivel primario, secundario, que no existía, es algo que la ley elimina y redenomina los niveles de educativos y de educación obligatoria, extiende el rango de obligatoriedad, redenomina en educación general básica, educación polimodal, pero las provincias lo aplican de manera diferente. O sea, toda la diversificación que se había desarrollado se exacerba con este marco normativo. La Ley Federal de Educación es una ley muy importante, es la primera ley que regula el conjunto del sistema educativo, deja pie para una regulación específica para el nivel superior, algo que ocurre en 1995 con la Ley de Educación Superior, que sigue vigente. O sea, aquí vamos a identificar un primer ciclo de reformas estructurales de la educación con estas tres leyes, la 24049, que es la que mencioné previamente, que dispuso la transferencia de escuelas de secundarias y institutos terciarios a las provincias, tarea que se llevó adelante entre los años 1992 y 1994, la ley 24195, la Ley Federal de Educación, que ya no está vigente, fue derogada en el año 2006, pero cuyas consecuencias se siguen notando en el sistema educativo nacional, y la ley 24521, la ley de educación superior, que está vigente, tuvo dos enmiendas, una en el 2003 y una en el 2015. Esa ley, esas dos leyes, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior, la primera derogada, la segunda vigente, introdujeron a su vez un nuevo elemento de regulación del sistema educativo, que es la evaluación de la calidad, ¿no? Si la Ley Federal de Educación introdujo y dio lugar a los operativos nacionales de evaluación que se ejecutan de manera consecutiva desde el año 1993 hasta la actualidad, todos los gobiernos lo han hecho, ninguno lo ha cuestionado. La Ley de Educación Superior es mucho más clara porque crea una agencia específica para la evaluación de la calidad universitaria, no tanto de carreras de grado como de carreras de posgrado, de proyectos institucionales, de evaluación externa a las instituciones, ¿no? Todo eso afecta, ¿no? Afecta porque la formación docente forma parte de una de las carreras críticas que deben ser carreras, que son denominadas carreras de interés público, algo que vamos a ver en particular en la última parte de este tercer módulo. Como vemos, es un módulo que tiene mucha desarrollo, de análisis del desarrollo de las políticas educativas durante estas décadas, de 1950 a 1990, porque es un periodo donde el sistema educativo es objeto de muchas reformas, ¿no? Que dejan marcas que perviven hasta la actualidad, pero que en todos los casos dan cuenta de esto que queremos destacar con el título del módulo, ¿no? Un cambio en el rol del Estado, ¿no? Una clara tendencia a la subsidiariedad en materia educativa, lo cual redunda en la garantía y en el ejercicio del derecho a la educación. Muchas gracias.